Es un programa del Instituto de Liderazgo Simón de Beauvoir. En Puebla soy parte de la campaña por el aborto legal, también de 33 mujeres AC, de Mujeres en Afidamento, que es una pequeña organización de mujeres de la sociedad civil, de investigadoras, de políticas, y creo que es lo único hasta Claro, ahorita. claro, sí. Mira, ahora vamos a hablar sobre más que todo el feminismo en México, porque como Okay. sabemos, México es uno de los lugares más peligrosos del mundo para las mujeres, para todas las personas en general, pero más para las mujeres. Entonces, según tu opinión, ¿cuántas mujeres fallecen o mueren a causa del femicidio por día, por mes o por año? Bueno, tenemos contabilizado que son de 10. Bueno, las cifras dicen 10.5, pero lo pasamos a 11 feminicidios al día, los que están sucediendo en México. Y bueno, también es importante visibilizar no solamente como los feminicidios, sino las otras violencias que hacen llegar como hasta un feminicidio, que durante la pandemia y la cuarentena pues ha aumentado la violencia, por ejemplo, intrafamiliar. Y esto tiene sentido en el caso de que los feminicidios, la mayor parte de ellos son perpetuados por hombres, por parejas, exparejas. Entonces, esa es la situación en México de 11 mujeres víctimas de feminicidio al día. Claro, ¿y cuál crees, yéndonos al tema más de justicia, crees que el sistema judicial en México sea igualitario para hombres y para mujeres o es que favorecen más a los hombres en las penas, por ejemplo? Yo creo que en general el sistema de justicia en México es demasiado escaso, porque la mayoría, justo apenas hace unos días me llegó el caso de violencia de una chica, en donde ella fue a denunciar, bueno, quería denunciar a una expareja que la tenía encerrada en su casa, no le permitía hablar con su familia, y a la hora de ir a las fiscalías, a los ministerios públicos a denunciar, en casos de violencia, que ahorita es el tema que estamos hablando, lo que les dicen es, mientras no tengas signos de violencia, mientras no vengas golpeada, casi muerta, no podemos levantarte una denuncia. Entonces, no solamente es eso, es el primer paso, ir a presentar una denuncia, luego en el sistema de justicia la revictimización es mucha por parte de los funcionarios y las funcionarias públicas que revictimizan a quienes van a denunciar. Luego, en cuestión de penas, pues nos damos cuenta que solamente 2 o 3 de cada denuncias que se va en contra de violencia tienen una sentencia al final. Entonces sí vemos que en general el sistema de justicia para todos y para todas pues no funciona, pero en general para la cuestión de género, de mujeres, de violencia, pues mucho menos. El acceso a la justicia también es una cuestión de privilegios, porque nos damos cuenta que hay casos en donde fácilmente se encuentran a las responsables, y cuando no tienes acceso, pues sí, socioeconómico, es más difícil acceder a este sistema de justicia o que se te brinde la justicia necesaria y el apoyo necesario. Claro, y en la denuncia que me comentaste que habías hecho hace unos días que te llegó de la chica, ¿al menos se puso un precedente o no pusieron ninguna denuncia? O sea, no le aceptaron la denuncia. No le aceptaron la denuncia, y eso me deja pensando muchísimo en la cantidad en México. Se ve muy frecuentemente que las mujeres, antes de que lleguen o se encuentren sus cuerpos tras un feminicidio, nos damos cuenta que estas mujeres ya habían ido a denunciar, ya habían ido a pedir medidas de protección, y que muchas veces, pues sí, justamente ni siquiera les quisieron alzar la denuncia porque no había precedentes, no había las suficientes pruebas como para darles medidas de protección o tan solo para levantar la denuncia. Y con el caso de esta chica, pues no se pudo presentar la denuncia, pero siempre vamos de la mano, pues sí, de las organizaciones de la sociedad civil para avanzar en estos temas, lo cual es muy lamentable porque si no tienes a alguien que te esté respaldando, pues difícilmente el gobierno va a hacer caso, y es algo que frecuentemente las activistas, las organizaciones, las asociaciones estamos haciendo, en acompañar a mujeres víctimas de violencia y presionar con los organismos públicos para que hagan pues lo que deben de hacer. Claro, y siguiendo en la línea del feminicidio, ¿cuáles crees que sean los daños colaterales de las muertes de estas mujeres? Porque como vemos en los medios de comunicación, solamente pasa la noticia de cuando murió una mujer, pero no se toma el tiempo de ver lo que pasa después. O sea, ¿a quién afecta?
Yo creo que, como lo mencionas, para empezar desde la forma de comunicar, creo que es muy importante el cómo se muestran los feminicidios en México, cómo los medios de comunicación los presentan, cómo los gobiernos, desde el decir encontramos muerta a una mujer y no nombrar que fue víctima de feminicidio. De ahí también apenas leía como un artículo que hablaba sobre los huérfanos y las huérfanas de feminicidio, porque no solamente es hablar de, pues sí, ya una mujer fue víctima de feminicidio, sino que también hay toda una familia que a veces deja. Muchas de las mujeres que son víctimas de feminicidio, como te había dicho, son por parte de sus parejas o exparejas. Entonces, las niñas, ¿qué está pasando con ellos? ¿Qué protección les está dando el gobierno? ¿Quiénes están haciendo cargo de ellos? Porque creo que es un tema que a veces se deja a la ligera y que no vemos, solamente vemos el feminicidio y nada más. Y en muchos casos, pues la familia, como te mencionaba, también es cuestión como de privilegio, porque si tienen los recursos, también el tiempo para poder ir a exigir justicia, pues lo van a hacer. Pero sabemos que en México, pues la situación económica es muy difícil y hay familias que viven al día. Entonces también prefieren dejar los temas de justicia por la paz y pues seguir con el mantenimiento, por ejemplo, de estos niños y niñas que quedan en orfandad y que el gobierno creo que poco ha hecho para ver y velar por ellos y por ellas. Claro, y siguiendo, bueno, mejor dicho, entrando al tema más de las redes sociales, es un amplio mundo de libertad de expresión, pero lamentablemente en ese mundo han intentado deslegitimar mucho el movimiento feminista. Se han dicho demasiadas mentiras en las redes sociales que nadie controla, porque no hay un organismo que controle las redes sociales y se han divulgado muchas mentiras. Entonces, para ti, ¿cuáles crees que han sido las peores falacias o fake news que has podido escuchar o leer en estos medios? Híjole, para empezar, yo pondría también la posición del gobierno al comunicar sobre las feministas. Creo que en los últimos días, en los últimos meses, hemos visto una persecución hacia las activistas, hacia las feministas por estas manifestaciones. Y creo que desde el hecho de legitimizar un discurso desde los gobiernos, por ejemplo, del presidente Andrés Manuel López Obrador, que saliera a decir que somos unas conservadoras, que estamos en contra de su gobierno, que solo es para desestabilizar, pues es sumamente preocupante porque al fin es opinión pública y la gente lo escucha. Tiene un nivel de legitimización con las personas, con la sociedad civil, y el hecho de que él replique esos mensajes, pues sí, es contraproducente para nosotras como activistas, como mujeres, como feministas, porque está replicando un discurso de odio hacia nosotras y también una persecución. Pasando a los medios de comunicación y a las redes sociales, pues vemos que los medios de comunicación tienen poca ética y también perspectiva de género a la hora de cubrir, por ejemplo, eventos, marchas, manifestaciones o acciones feministas, porque solamente pasan titulares como vándalas, pintaron este monumento y pocas veces se pone atención en los motivos por los cuales las mujeres mexicanas estamos saliendo a marchar, a manifestarnos. También en redes sociales que he podido escuchar, pues también siguiendo en la orden de lo que menciona el presidente Andrés Manuel, pues que somos pagadas por la oposición, que nosotras no somos un movimiento legítimo, sino que atrás hay intereses políticos y también financieros que nos están pagando para desestabilizar el gobierno, que en el caso, por ejemplo, del aborto, creo que también hay mucho estigma y muchos tabúes al respecto, que mencionan cómo obligamos a las mujeres a abortar, y creo que en general las personas tienen como esas opiniones de lo que hacemos, pero pocos y pocas son los que se ponen como a pensar realmente el por qué está pasando todo esto, cuando debería de resonarnos desde el principio el hecho de que hay 11 mujeres víctimas de feminicidio al día, de que las desapariciones están a todo lo que da, todos los días es estar buscando a nuevas chicas, es estar viendo cómo acompañarlas también, porque no solo es las que desaparecen, sino las que son violentadas, y estos discursos se replican a lo largo y a lo ancho, desde pues
nuestros gobernantes, las instituciones, luego los medios de comunicación que cubren pues las acciones que hacemos, y al final se perpetúa pues sí ese desconocimiento sobre el movimiento feminista, y a veces parece que luchamos contra todos, contra todo un sistema, ya lo hemos dicho, no solamente contra las organizaciones, contra la institución en general, sino contra toda una sociedad que estigmatiza muchísimo a las mujeres que salimos a manifestarnos o que estamos creando acciones para contrarrestar todo lo que está sucediendo. Claro, porque incluso a las mujeres, las mujeres feministas se las tilda de feminazi, ese título que se ha popularizado mucho, ¿no? Y la verdad que esto me parece increíble porque de hecho está penado hacer apología al nazismo y que, no, y que llamen a las mujeres feminazis, me parece algo demasiado terrible, y que el Estado no haga nada es muchísimo peor. Siguiendo la línea que decías, que incluso dicen que el feminismo sigue a una corriente política o que quiere favorecer a cierto partido político. Se dice mucho que el feminismo se ha basado en la izquierda, o que está ligada a la izquierda radical. ¿Tú podrías afirmar esto o crees que no es cierto? Desde mi opinión, que en general el feminismo sí ha sido de izquierda. Si vemos la historia de cómo los feminismos, porque yo creo que no hay un solo feminismo, hay muchos feminismos, pero que todos estos se han desarrollado hacia la izquierda, es muy cierto. Lo podemos ver desde las mujeres sufragistas, cuando nació el feminismo radical, el anarcofeminismo, el feminismo marxista, el feminismo socialista. Entonces, sí, todas estas corrientes han nacido no solamente de otras luchas, porque creo, por ejemplo, en el caso de las mujeres marxistas, tenían primero esta conciencia social, el decir de los obreros, y poco a poco en sus mismas organizaciones de izquierda se dieron cuenta que había un tema que no se tocaba. ¿Y cuál era ese tema? Pues las mujeres. Siempre las mujeres, a pesar de estar dentro de otros movimientos sociales, eran invisibilizadas, y fue cuando empezaron a crear otras asambleas aparte que consideraban que eran necesarias, que fueran separatistas, para hablar de los temas de las mujeres. Entonces sí, yo creo que el posicionarnos desde la izquierda y el decir que somos feministas de izquierda, esto no quiere decir que obedecemos a uno o varios partidos políticos, sino viene dentro toda una ideología que no solamente es el ser feminista, sino es el ser antirracista, anticlasista, y el meterle toda una crítica y reflexiones también a lo que estamos haciendo, porque mucho se habla también de este feminismo liberal, del feminismo hegemónico del que siempre nos han contado, y ahí es cuando podríamos hablar de las olas del feminismo y de la historia que nos han contado del feminismo, cuando yo creo que a lo largo y a lo ancho de, pues no solamente de México, de Latinoamérica, sino de todo el mundo, ha habido mujeres que no necesariamente se han nombrado feministas y han aportado muchísimo, o incluso ahorita me resuena muchísimo cuando nos mencionan que un hombre fue el que inventó el feminismo. Y eso nos pasa muchísimo. Ahorita que empezaste a decir también de la palabra feminazi, el decir que pues nos parecemos a los nazis, creo que es sumamente preocupante por el hecho de cómo nos ven, y luego el decir que pues el feminismo lo inventó un hombre, cuando en teoría él empezó a hablar sobre, pues sí, la desigualdad entre hombres y mujeres, pero él no creó el feminismo. El feminismo no solamente son libros, creo que es esta lucha colectiva. El feminismo no sería esto sino crear estas redes con otras mujeres. Ahí fue cuando empezó a nacer y crecer el feminismo, pero sí, creo que es importante posicionarnos políticamente y decir que siempre los feminismos han mirado hacia la izquierda, y creo que en muchas partes de América Latina y en México ha habido como estos debates de mujeres de derecha diciendo que las estamos relegando del movimiento feminista, pero creo que no es eso. Creo que es tener memoria histórica, ver de dónde vienen nuestras luchas, qué es lo que ha hecho la derecha contra nosotros y contra nuestros derechos, porque al menos en México y yo creo que en Latinoamérica, este retorno de la derecha, el ver lo que están haciendo, cómo nos arrebatan los derechos, cómo están en contra del movimiento feminista, el movimiento LGBTTIQ, y más. Entonces creo que sí es posicionarnos históricamente, tener esta memoria histórica, ver de dónde venimos, qué luchas hemos ganado, y no es quiénes sean nuestros enemigos, pero sí contra quiénes estamos luchando y quiénes no van a garantizar nuestros derechos. Por supuesto, de hecho, esa historia que mencionas
lamentablemente solamente enseñan en la universidad y eso, porque tú estás estudiando ciencias políticas o estudiaste, mejor dicho, pero en los colegios eso no enseñan, ¿me entiendes? Entonces, los niños solo tienen esa conciencia política, por así decirlo, de las redes sociales, que lamentablemente desinforman demasiado. Y ahora para pasar al tema del aborto, hay que, mejor dicho, ¿me podrías decir de dónde nació el tema, el movimiento pro vida, que siempre está contrapuesto con el movimiento feminista porque no concuerda con sus ideas? Ay, aquí es todo un tema, porque el aborto no es un tema nuevo, se viene hablando desde 1810 y si vemos la historia como del aborto, en muchos lugares se empezó a penalizar a partir de la era moderna, porque era totalmente normal que las mujeres abortaran y en esta era de esclavitud a las mujeres se les obligaba a abortar. Entonces sí fue un tema de la modernidad, de cómo fueron avanzando por estos grupos de derecha, de ultraderecha, arrebatando como estos derechos, el decir que tú no podrías decidir. Yo creo que vino un auge del tema del aborto en esta época, que fue a partir del 2001 con la Marea Verde en Argentina. Fue el boom, el cómo ellas empezaron a articularse para hablar sobre el tema del aborto, y de ahí, pues, a, siempre lo decimos, a toda acción una reacción, y empezaron estos grupos de derecha, de ultraderecha, también conservadores, y la iglesia, que también es parte importante, un sistema muy importante del cual se agarran estos grupos pro vida, que preferimos decirles antiderechos porque de pro vida no tienen nada. Te voy a contar una pequeña historia. En el Congreso del Estado de Puebla, pues se han presentado varias iniciativas con respecto al aborto, y hace unos días grupos antiderechos fueron a pintar afuera y pusieron: si hay aborto, hay guerra. Y nos resuena muchísimo eso, porque parece que no saben de qué va una guerra y de cuántas muertes se pueden perder, y el hecho de que ellos repliquen, pues sí, esos comentarios, que nos hace pensar que en estas luchas por el derecho a decidir sobre nuestros cuerpos, cómo van a reaccionar. Y lo voy a situar un poquito más en el estado donde vivo, en Puebla, porque es un estado muy conservador, donde la iglesia todavía pues tiene un gran poder, a pesar de que tenemos, pues, entre comillas, este estado laico, porque vemos que no se garantiza apenas. Pues sí, te mencionaba que se presentaron varias iniciativas respecto a la despenalización del aborto, y salió la arquidiócesis con un comunicado, y también replicaron un mensaje súper violento y agresivo diciendo que las feministas que apoyábamos el aborto éramos unas sicarias. Eso es sumamente preocupante porque, como lo volvemos a mencionar, se siguen replicando estos mensajes sobre qué estamos haciendo las feministas, que prácticamente vamos matando gente a nuestro paso, y creo que hay mucha desinformación, y aquí empieza pues la persecución también, cuando nos ponemos un pañuelo verde, cuando salimos a decir que estamos a favor de la despenalización del aborto, del derecho a decidir, y así fue como nacieron también estos grupos antiderechos. Al ver cómo las mujeres estaban luchando por este derecho a decidir, ellos decidieron unirse también con la derecha. Aquí en Puebla, y yo creo que en México, estos grupos sí son financiados por partidos políticos de derecha. A mí me tocó verlo, hace un año estuve trabajando en el Congreso del Estado de Puebla, y yo veía la comunicación que tenían con diputados, con diputadas de ciertos partidos políticos de derecha, como incluso sus marchas, sus manifestaciones son súper organizadas. Se ve que hay poder adquisitivo para llevarlas a cabo, porque nosotras creo que hacemos lo que podemos con lo que tenemos, y ahí se ve toda una estructura que sí le están invirtiendo dinero. También presentaron una película en un cine exclusivo para presentar una película al respecto de por qué el aborto no debía de ser legal. Entonces, sí estamos luchando contra algo muy fuerte en el tema del aborto, y en lo personal sí me preocupa muchísimo, porque sus discursos están agarrando los mismos discursos de odio que otras personas de por sí tienen contra nosotros, para decir que pues las feministas somos las malas, las que no queremos tener hijos, que los odiamos, cuando se desvirtúa totalmente la lucha, cuando apostamos por maternidades deseadas y elegidas, y no solamente eso, sino también acompañadas, porque entendemos que es todo un proceso que se debe de acompañar.
Claro, por supuesto. Y algo que mencionas que me gustaría parar en ese punto es que esos grupos pro vida pintaron en las paredes. Y es algo que también critican mucho las feministas. ¿Por qué pintan propiedad pública? ¿No? Se quejan demasiado. Y para parar en este punto me gustaría que nos relates más de la iconoclasia, porque se ha desfigurado mucho en las redes sociales que no son confiables. Entonces, ¿qué es la iconoclasia? ¿De dónde surge esa palabra? Sí, eso me resuena muchísimo, como lo mencionas, y creo que ese rato en la pregunta anterior que me hacía sobre los medios de comunicación, que pues sus artículos, sus notas al respecto son sobre lo que se rayó, se quemó, se pintó, y no vemos como el trasfondo histórico también de los movimientos sociales que nunca pues han sido cómodos para el sistema. De eso se trata, de incomodar el status quo. Y algo que siempre tratamos de explicar y que a veces es sumamente desgastante porque vemos que la gente no lo comprende o no lo quiere entender, fue desde el derecho al voto. Si lo vemos con las sufragistas, toda la historia que hubo, el cómo quemaban cosas, rompían, claramente era una época totalmente distinta y era el derecho al voto, y creo que la historia nos pone ahorita en otro punto. Estamos luchando porque no haya más feminicidios, que es uno de los temas importantes dentro de los feminismos, cuando se están matando a 10, 11 mujeres al día. Entonces, les ponemos sobre la mesa el hecho de la iconoclasia, de que no es vandalismo. Vandalismo sí es hacer como cualquier pinta que muchas personas hacen y parecen no incomodarles, porque Claro. podemos ver por toda la ciudad, por todo el país, un montón de pintas sin sentido, pero que a la gente no le resuena. Pero cuando tiene un trasfondo social, político, creo que sí llega a incomodar muchísimo. También creo que pondría sobre la mesa el hecho de muchas compañeras, por ejemplo, del bloque negro, que son anticapitalistas, y cuando mencionan que saquean tiendas de conveniencia, también hay como mucho revuelo al respecto. Y bueno, pero regresando a la parte de la iconoclasia, pues sí, es separar totalmente las cosas. El vandalismo pues es cualquier pinta, rayoneo que se hace, pero en la iconoclasia hay todo una historia, un fin político, social, en donde es visibilizar una problemática. En la cuestión de los monumentos, creo que también pondría lo que hace un tiempo, unos meses, pasó con un escultor de un monumento en Ciudad de México, que lo rayaron las chicas, y después él salió a decir que de eso se trataba también el arte, de darle este resentido también a lo que está pasando, a que los monumentos por sí solos no tienen ningún valor, y si están ahí es porque hubo un acontecimiento, y el retomarlos para hacer una protesta social, para visibilizar algo que estaba pasando, le parecía más importante, porque parece que defender a los monumentos ha sido un pan de cada día en cualquier manifestación feminista, el hecho de que digan no, los monumentos no, y luego salgan varias compañeras, claro, también en el enojo de decir, ni siquiera te sabes la historia de ese monumento y vienes Sí. a reclamarlo, cuando luego los hombres borrachos van y ahí hacen lo que quieren. Y creo que es este sentido, de que cuando les incomoda algo es cuando van y pegan el grito en el cielo. Por ejemplo, con estos grupos antiderechos que fueron a pintar también afuera del Congreso, parece que no hubo tanto revuelo cuando Claro, las los medios de mujeres comunicación no feministas. lo cubren, pero cuando es feminismo, ahí es la comidilla de todos. Sí, de todos y de todas. Y esto me preocupa muchísimo porque el hecho de que se tome como son unas vándalas, algo que mencionan muchísimo en redes sociales es viejas mantenidas, así en palabras concretas, yo lo pago con mis impuestos, sus desmadres, un montón de cuestiones de cómo también nos tienen en perspectiva las mujeres feministas como mujeres que no tenemos nada que hacer, cuando creo que todos los días estamos tratando de hacer algo para cambiar lo que está pasando, para que Claro. este status quo se rompa. Pero sí, los medios de comunicación tienen muchísimo que ver en el cómo cubren, aunque yo creo que en los últimos meses, años, sí ha habido más mujeres feministas que están también dentro de estos medios de comunicación, redactando, a quienes las envían a las marchas, quienes están fotografiando otra perspectiva del movimiento feminista. Y en la parte de la iconoclasia, pues siempre tratamos como de estarlo
mencionando, de mostrárselos a la gente, pero a veces parece que topamos con pared porque ellos no quieren y ellas no quieren escucharnos. Parece que nuestros argumentos son mínimos y sí, es como todo un desgaste el tratar de estar Claro. hablando y de Incluso las explicándolos. mismas mujeres intentan deslegitimar el movimiento a pesar de que si no fuera por el feminismo ellas ni siquiera tendrían derechos. Y también le pasa a las periodistas que mencionaste que también se están uniendo a este movimiento, pero ellas también las intentan desprestigiar. Y siguiendo con lo que dices sobre los impuestos, los hombres se quejan de los impuestos, pero las mujeres también pagan impuestos, así que tienen tanto derecho como ellos a hacer lo que están haciendo, que es la iconoclasia. Y Sí. regresando al tema del aborto, ¿cuáles crees que sean los mitos más comunes? Podrá ser una pregunta sencilla, pero también se ha torcido demasiado lo que es el aborto y cuál es el verdadero significado, ¿no? Entonces, ¿cuáles serían los mitos? Justo hace unos días tuvimos un conversatorio en la organización, una de las organizaciones donde colaboro, que se llama Redefine Puebla. Tenemos una serie de conversatorios que se llama Hablar es Chido, que es tratar de ir con las y los jóvenes a hablar sobre aborto, porque creemos que sí hay muchos tabúes, mucho estigma respecto y en torno al tema del aborto. Y uno de los que mencionábamos era que las mujeres que abortan no se cuidan, que andan prácticamente de locas por ahí. Otro de los mitos o estigmas es el síndrome post-aborto, que científicamente no está comprobado que haya un síndrome post-aborto y ni depresión post-aborto, sino tiene que ver más con los procesos que cada mujer está llevando en una situación de aborto y también que te da depresión después de un aborto. Y lo que mencionábamos con varias mujeres cuando hay círculos de reflexión entre mujeres que han abortado, pues mencionan que ellas se sentían cómodas con su decisión, pero sin embargo era todas las opiniones que hay al respecto de la sociedad, de su familia, de sus amigos, que ellas mencionan el tema del aborto y llegan, no, pues es que eso no se hace. Igual se meten en cuestiones ideológicas de la iglesia, de decir, esto es un pecado, esto no se hace, eres una mala mujer, eso te pasa por no cuidarte. Creo que es muchos de los estigmas que hay al respecto, el hecho de que las mujeres que abortan no se cuidan y también decir que son procesos tristes y aquí también hablaría sobre la legalidad y la ilegalidad y sobre lo clandestino, que hay abortos seguros e inseguros. Pues bueno, el hecho de que sea legal no nos garantiza abortos seguros, ni el hecho de que estén en la clandestinidad nos dice que van a ser abortos inseguros. Todo depende de las condiciones y aquí es donde hablaría también de las redes de apoyo de mujeres, de las acompañantes, de las doulas que están ahí acompañando a las mujeres en estos procesos porque creemos que tanto la maternidad como en los abortos debe de estar acompañada, justo tejiendo estas redes entre nosotras, acompañándonos cuando a veces pareciera que no hay nadie en esos momentos. Entonces, también podría existir mortalidad en casos de aborto seguro en clínicas. También podrían morir, ¿o no? Es muy difícil que pase porque también los métodos para abortar han cambiado conforme a los años. Antes, sí, ahí todavía se aplica la aspiración, por ejemplo, pero eso es en casos como muy concretos. De hecho, la OMS recomienda el misoprostol y la mifepristina, que es ya sea puede ser solo el misoprostol o el medicamento combinado, que es seguro porque se ha comprobado y aparte no necesitas un médico que esté como ahí al pendiente, lo puedes hacer el procedimiento en casa. Y creo que también aquí hablaríamos un poco sobre que se dice que la maternidad es segura, cuando hemos platicado con varias doctoras y doctores que nos dicen que la maternidad también tiene una serie de consecuencias y en México nos damos cuenta que es una de las principales causas, pues la muerte materna. Claro, y ahora para finalizar el tema del aborto, no sé si tengas la cifra exacta, pero alrededor de cuántas mujeres fallecen por abortos clandestinos al año. No, en cifras es muy difícil encontrar esas cifras porque pues alrededor de la clandestinidad justamente estamos hablando de lo que no se habla y de lo que no se nombra y lo que se hace a escondidas de, pero, pero sí me gustaría mencionar como el hecho también de estos objetores de conciencia
que son este personal médico que se niegan a hacer interrupciones legales del embarazo en lo público, pero en lo privado te pasan una tarjetita y te dicen, yo sí hago interrupciones del embarazo con un costo de 25,000 pesos. Entonces hemos visto también cómo se ha lucrado con eso y ahí creo que entrarían muchas clínicas que están en mal estado, el cómo, pues, también esta idea de, hemos tratado de desmentir también en el movimiento por el derecho a decidir, que también creo que debe de haber una crítica por parte de nosotras. Por ejemplo, hace unos días veía una imagen donde tenía el pañuelo verde y decía nunca más y ponían un gancho. Y eso también me parece sumamente violento porque durante muchísimos años se creía que las mujeres abortaban y muchas sí lo hicieron en esta desesperación, pues con ganchos y otras cosas, pero es cambiar la dinámica también de cómo estamos replicando nuestros mensajes, cómo estamos visibilizando nuestras luchas y en el caso de los abortos clandestinos, pues sí no te tendría la cifra exacta porque pues el estar en clandestinidad, si aún así con las causales que hay en México para las interrupciones legales del embarazo no se tienen las cifras exactas por parte del gobierno, que son quienes deberían de hacerlas, pues mucho menos como en estos casos. Claro, ¿y consideras que se podría manejar el tema de los abortos clandestinos o que haya menos embarazos adolescentes si hubiera una correcta educación sexual en México? Sí, sin duda. Ahí estamos peleando con otra batalla porque grupos de, sí, antiderechos o llamados pro vida, también junto a legisladoras, legisladores de derecha, andan promoviendo en varios estados del país el PIN parental, que lo que busca es que los niños no puedan acceder, entre varias cosas, a educación sexual integral, metiéndolo como esa es una ideología de género, que no queremos que a nuestros hijos se les meta, cuando se están vulnerando los derechos de las niñas, de los niños y de los jóvenes, porque ellos tienen derecho a acceder a una educación laica, científica y veraz, y vemos que este PIN parental que se está presentando en los congresos estatales está atentando contra los derechos de las niñas, de los niños, y si lo ponemos sobre la mesa, pues en México no existe educación sexual integral, lo que te dan solo son unas clases de lo que está pasando, incluso me resuena muchísimo porque algo con lo que el movimiento feminista o se llega a hacer burla es con el video del feto que dicen, ay, mi piernita. Sí. Y me resuena muchísimo porque es algo que la mayoría de nosotros y de nosotras vio durante la escuela. O sea, nos lo presentaban y nos mencionaban toda una idea, pues sí, del aborto, y creo que eso para empezar no es educación sexual integral. Entonces, también las organizaciones, las activistas, las asociaciones, las colectivas, junto también con aliadas que hay en instituciones públicas, en las legislaciones, lo que estamos buscando pues sí es promover una educación sexual integral que venga en los planes de estudios de gobierno, porque creemos que es muy importante que el gobierno pues se ponga las pilas en ese tema, pero creo que a pesar de eso, nosotras como activistas tratamos de llevar esta información a varias escuelas, hacemos ese trabajo, aunque a veces no nos damos abasto de poder asistir a las escuelas a dar estas pláticas, pero sí darles una visión distinta pues de lo que es la sexualidad, que también cuando decían que le queríamos meter nuestra ideología de género era, pues no solamente es eso, también es identificar abusos, porque también nos damos cuenta que las cifras en México sobre abuso sexual hacia niños y hacia niñas, pues es sumamente alta, que nadie está hablando de eso, de los secretos familiares, y es importante visibilizar que los niños sepan cuándo es abuso, cuándo no permitir algo y cuándo pueden confiar y contárselo a otras personas. También aquí no solamente entra el trabajo de los padres, sino también de las instituciones educativas que deberían de estar al pendiente de ese desarrollo de los niños y ahí también tendría un papel el gobierno. Claro, porque como sabemos, los niños o niñas o incluso jóvenes abusados se da en el entorno familiar. Entonces, ¿cómo sentirse seguro? Ni siquiera te puedes sentir seguro en tu propia casa y si en el colegio tampoco te dan educación sexual, ¿a quién acudir? ¿Cierto? Entonces, Así es. para llegar un poco más a las manifestaciones públicas, el 9 de diciembre ocurrió lamentablemente un atentado contra los derechos, porque, o sea, los policías actuaron mal en esa marcha. ¿Cuál es tu opinión sobre lo que sucedió? Uf, pues creo que esto replica un poco, como lo mencionábamos al principio, el hecho de
cómo se está hablando sobre las manifestaciones feministas desde el gobierno, el cómo se está criminalizando el accionar feminista, y lo vimos tan solo en esa manifestación que era por una chica víctima de feminicidio, que decidieron salir a las calles, no solamente mujeres, porque también vimos los testimonios de algunos profesores que acompañaron esa manifestación, compañeros de universidad, familiares, hombres y mujeres que creemos que la violencia pues sí nos pega a las mujeres, pero en un entorno de feminicidio pues afecta totalmente pues a muchas personas. Entonces lo que vimos fue esta manifestación que terminó porque llegó la policía y empezó a disparar, empezó a haber detenciones arbitrariamente, a los reporteros los golpearon también. Y recuerdo esa noche las movilizaciones que hubo en redes. Conozco a varias amigas de Quintana Roo y era ponernos en contacto con ellas, ver qué era lo que estaba pasando. Y algo que me resonó muchísimo fue cuando pedíamos estas explicaciones, porque creo que el movimiento feminista también pasó a las redes sociales, el accionar también en redes sociales y visibilizar creo que ha sido muy importante y ha sido parte fundamental del movimiento, y más ahora en pandemia y en cuarentena, y el cómo se pedían explicaciones a las autoridades, y al final del día parece que nadie sabía qué pasó. ¿Por qué actuaron así los policías? Cuando salió la presidenta municipal a decir que ella no fue quien mandó a los policías, luego salió el gobernador a decir que pues él tampoco fue, luego salió la fiscalía a decir que ellos tampoco, y el ver cómo se echaban la bolita de lo que estaba pasando, pues sí nos deja pensando muchísimo en quién está dirigiendo el país y cómo lo está dirigiendo. Y no solamente eso, vimos días después cómo salían testimonios de compañeras que fueron, pues sí, levantadas, se las llevaron y aparte sufrieron agresiones sexuales por parte de los policías, que creo que en México no es nada nuevo. Y es sumamente preocupante el ver qué está pasando con el gobierno y cómo está accionando y cómo hace ver también las manifestaciones, ya no solo feministas, sino estos movimientos sociales, las personas que salen en su derecho de manifestarse y cómo están siendo agredidas por parte del mismo gobierno y están replicando estos discursos de odio hacia las y los manifestantes. Entonces, el gobierno, se podría decir, el gobierno actual es conservadurista, porque, o sea, como dijiste, todo el mundo se echa la pelota cuando sabemos que los policías no se mandan solos, de algún lado tiene que venir la orden. Entonces, para finalizar el tema, no hubo justicia en este campo, nadie se pronunció respecto a eso. Pues todos se pronunciaron a favor, bueno, más bien en contra de la violencia. Recuerdo muchísimo un tuit que sacó la presidenta municipal de allá, diciendo que ella condenaba cualquier acto de violencia, pero también decía no al vandalismo. Me resonó muchísimo que en un mismo tuit metiera las dos cosas, porque estaba diciendo, bueno, pues sí, pero ustedes también vandalizaron, o sea, pero está mal la violencia también. Entonces, sí resuena muchísimo el cómo están hablando de las cosas, el cómo se está visibilizando y también el papel de la policía en las manifestaciones, porque no solamente ha pasado eso, también lo vimos creo que ha sido un año sumamente violento para las manifestaciones feministas, porque también recuerdo mucho la CDH en Ecatepec, cuando fueron las chicas desalojadas, con violencia a las 12, 1 de la madrugada, claro, cuando ya no había gente para que no hubiera alboroto, pero en todas las redes sociales empezamos a ver pues lo que estaba pasando, cómo hubo ataques hacia las mujeres, también agresiones sexuales, cómo a los niños también los estaban violentando, también en Ciudad de México, cuando pues a las compañeras se les tuvo 6 horas ahí encerradas y se les aventó gas lacrimógeno, también salieron los videos de fotógrafos, de periodistas que también fueron agredidas en esa manifestación feminista, y el cómo sucede, toda su estrategia policíaca es de concentración, y en la concentración sabes que sí te van a violentar, te van a hacer algo, y claramente no es algo bueno, porque si fuera una estrategia de dispersión, lo que se hace es que todas se vayan por otros lados, pero al concentrarlas, claramente ellas van a entrar en pánico y van a responder violentamente porque no sabes qué es lo que te puedan hacer ni cómo te van a hacer. Entonces, yo creo que aquí sí el gobierno está actuando de una muy mala manera, está atentando contra los derechos humanos, pues sí, de las y de los manifestantes, y lo hemos visto no solamente
pues en un solo estado, sino creo que en muchos estados se ha estado replicando este mismo actuar, y también el cómo se manejan las narrativas. Recuerdo que en esa concentración de Ciudad de México, que las compañeras las tuvieron como 6 horas ahí, pusieron que las feministas atacaron a otras mujeres, a otras mujeres, a las mujeres policías. Sí, sí. Y estos discursos me resuenan muchísimo, que se replican desde el gobierno y pasan también a los medios de comunicación, bajan a las redes sociales y después en la sociedad en general, que dicen, ven, no, ellas no están para luchar por las mujeres, es un mujeres contra mujeres. Y creo que aquí entra una crítica, y yo lo veía desde Michel de Foucault. En este vigilar y castigar debemos entender que la policía es un aparato de control, no es que sean nuestras enemigas, pero su uniforme las hace estar en una posición diferente a nosotras cuando nos estamos manifestando. Si ellas les dan las órdenes de agredirnos, lo van a hacer porque de por medio está su trabajo. Ellas no van a pensar, ay no, pobrecita. Ella piensa en, tengo una familia, le tengo que llevar de comer, entonces si ellos me mandan a hacer eso, yo lo voy a hacer. Claro, en eso tienes mucha razón, o sea, y también es un poco triste que las personas o los efectivos que se supone deben proteger, lamentablemente lastiman por órdenes de superiores. No, y ahora entrando más al tema de la política, ¿por qué crees que hay menos mujeres dentro de ella que hombres? Justo al terminar la carrera hice como un análisis comparativo sobre, pues sí, la paridad de género, estas cuotas de paridad, y veía cómo en otros países no eran necesarias las cuotas de paridad ni del 50-50, porque creo que sí, vivimos en una sociedad totalmente distinta, y mientras en otros países se da por sentado que tiene que haber participación de mujeres en la vida pública, creo que en México ha sido un avanzar bien lento con acciones afirmativas que el gobierno, y no solamente creo que el gobierno, sino las mujeres desde nuestras trincheras, estamos visibilizando día con día del por qué no están llegando mujeres al poder. Y no solamente el hecho de que lleguen, sino cómo están llegando, cuando llegan, qué es lo que pasa. Apenas platicaba y hacía una reflexión sobre el hecho de llegar al poder, pues no te garantiza totalmente nada. En el caso de, por ejemplo, mujeres que se han asumido feministas, pero cuando vemos que llegan al poder, pues cambian totalmente. Y también algo que me resuena muchísimo en esta paridad de qué es lo que sigue después de la paridad, de un 50-50. Hemos visto que también hay mujeres que no nos representan cuando llegan al poder, y, y retomaría una cita que dice que ser mujer no te da conciencia de género. Y eso aplica muchísimo para la política, porque el hecho de que llegue una mujer no nos va a garantizar que las mujeres vamos a estar en su agenda. Y, pero sí es una responsabilidad por parte de los partidos políticos el posicionar a mujeres, no solamente a mujeres como por llenar la cuota, sino a mujeres que puedan ganar en ciertos municipios, en ciertos estados. Y algo que pasó pues aquí en México fue las Adelitas, pues estas mujeres que ponían, ponían en puestos, bueno, ¿cómo se llama? Las ponían como candidatas y ponían un suplente hombre, ya después hacían que las mujeres renunciaban y ya subían los hombres al poder. Y era para cumplir con esta expectativa de que sí estamos poniendo mujeres al poder, pero ellas no quieren, entonces se bajan de las candidaturas y suben los hombres. Fue un fraude entonces todo lo que pasó, lo que me comentas respecto al tema. Sí, ese tema estuvo y pasó en todos los partidos políticos. También el hecho de que las manden a distritos, a municipios, donde son perdedores, o sea, sí prácticamente dan por perdido y no les dan presupuesto, es algo que hemos estado visibilizando, el hecho de que no les dan el presupuesto para la cuestión de capacitación en el tema de mujeres en los partidos políticos. Se tiene un 3% de lo que reciben los partidos políticos, se tenía el 1.5%, se logró que se subiera al 3%, pero aún así creemos que para capacitación de las mujeres que van a llegar a puestos de poder, el 3% de todo el dinero que reciben, pues las mujeres, pues los partidos más bien, pues es muy, 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 muy poco, y por eso el acceso a un puesto de poder, y que en México solamente se puede dar a través de un partido político, porque hemos visto que las candidaturas independientes pues no han servido o tienen todavía muchísimas trabas para poder llegar hacia
estos Por puestos. supuesto. Y ahora pasando a un tema más incómodo que es el feminismo, mucho cuando te escuchan en la calle decir que eres feminista o te dicen feminazi o te dicen que odias a los hombres o te dicen que eres lesbiana, que no está mal ser lesbiana, pero lo usan como insulto. Entonces, ¿cuál crees que ha sido el hito en la actualidad que ha vuelto el feminismo más incómodo de lo que ya era? Más incómodo. Ujú. Uf. No sé, creo que hay muchas cosas. Para empezar, mencionaría el hecho de que cada vez son más las mujeres que salen a la calle a manifestarse y que visibilizamos, no solamente, yo lo platicaba con varias compañeras feministas, el hecho de visibilizar no solamente afuera en las calles, de gritar y exigir justicia, creo que en nuestros círculos más cercanos es un tema muy, muy incómodo y que llega a doler muchísimo. Entonces, hemos visto, sí, el crecimiento del movimiento feminista. Una de las razones, pues sí, ha sido la violencia, aunque en nuestro feminismo hay muchísimas luchas, la violencia es algo que nos ha pegado muchísimo en México. Creo que en general México es un país muy violento, pero para las mujeres es un lugar sumamente peligroso. Y hemos visto el crecimiento, pues sí, de estas luchas, porque cada vez hay más mujeres desaparecidas, más mujeres víctimas de feminicidio. Y, por ejemplo, el 8 de marzo, creo que en México hubo movilizaciones muy, 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 muy grandes y eso llega a incomodar, pues, al visibilizar, ¿no? Al decir, yo ya no voy a permitir una agresión tuya, lo que estás haciendo me está doliendo, yo no te voy a permitir eso. Y yo creo que el hecho de que ya no nos quedemos calladas, una de las consignas que frecuentemente mencionamos es que nunca más tendrán la comodidad de nuestro silencio, y sí creemos que nuestra voz incomoda el hecho de llegar. Y aunque sí, como lo mencionas, de llegar y decir, soy feminista, aunque sabes que vas a recibir muchas críticas, que no todos te van a ver bien, creo que sí es un posicionarte políticamente y decir, soy feminista, soy esto, soy otro, y claramente no voy a permitir ciertas cosas. Claro. Entonces, yo creo que ese ha sido como una de las banderas, el silencio, el hecho de que las mujeres ya no estemos calladas en ningún espacio, porque no solamente es apropiarnos de las calles, sino también en la universidad, que ha pasado mucho con estos tendederos de acoso, que las mujeres universitarias ya tampoco se están dejando en los temas del acoso, cuando en tu espacio de trabajo tampoco te estás callando ante el abuso de tu jefe o de un compañero. Entonces, creo que ya no tener nuestro silencio es lo que más les llega a incomodar y más, lo que más les molesta. ¿Y consideras que en México hubo leyes que se podrían decir han sido una victoria para el feminismo, como la ley Olimpia? Pues sí, una de ellas claramente es la ley Olimpia, que han sido luchas que empezaron una mujer y se sigue un movimiento que va encauzado hacia muchas cosas. También recuerdo la ley Ingrid, no sé si supiste de ese caso, de hace un año más o menos. Bueno, no, creo que fue en este año, ajá, porque recuerdo muchísimo los titulares que sacaron respecto al feminicidio de Ingrid, que fue totalmente desmembrada, y fue una escena horrible porque tuvimos toda una pelea con los medios de comunicación del cómo sacaron las fotografías cinética y ponían titulares como de sangriento 14 de febrero. Wow. Y qué enojo, en serio, era sumamente indignante el hecho de que también la familia sentía muchísimo dolor al ver cómo los medios de comunicación sacaban esas fotografías de alguien a quien quisieron, y la ley Ingrid creo que también es parte de este actuar de cómo los medios de comunicación, porque no solamente fueron los medios de comunicación, sino también el gobierno sacó como esas mismas imágenes porque se difundieron y era por parte de los peritos que fueron pues sí, a revisar el cuerpo. Y desde ahí se ve cómo se pueden difundir las fotos que principalmente tuvo el gobierno y pasaron a los medios de comunicación. Y de ahí va la ley Ingrid. Ya después, ahorita creo que estaríamos con la 3 de 3 de violencia, que vienen las elecciones el próximo año, en el 2021, y lo que busca esta 3 de 3 contra la violencia es que en los puestos de poder, pues no puedan acceder hombres que han sido deudores de pensiones Por alimenticias, supuesto. agresores y acosadores. Entonces creo que ese es un paso muy importante también para ver qué perfiles
se están llevando al poder en la cuestión de hombres, ¿no? Hombres que en lo público son muy políticamente correctos, pero en la casa y en lo privado son algo totalmente distinto. Claro, es indignante de hecho que intenten satanizar a las mujeres cuando hay hombres en la política que de verdad han cometido delitos malos, ¿no? O sea, todo delito es malo, pero lo que me refiero es que hay hombres que están en el poder y de ellos no se están quejando, lamentablemente. Sí, y que sus carreras no se ven para nada dañadas. Hemos tenido muchísimos casos en México donde funcionarios públicos, o sea, los graban agrediendo a sus parejas y no pasa absolutamente nada. Ellos piden una disculpa y ya, Y ya todo se se acabó todo. soluciona. Ujú. Sí, parece que sus vidas y sus carreras profesionales son intocables a pesar de lo que están haciendo. Pero no pasa lo mismo con las mujeres, porque si una mujer comete un error, todo el mundo se va contra ella. Como que es una pelea Exactamente. entre sexos, sí, y lo hacen ellos. Sí, sí, no estamos permitidas a tener errores. A donde lleguemos debemos ser completamente perfectas y hacer las cosas pues bien. Claro. Y tal vez esto para finalizar todo el tema, es una pregunta que te han hecho mucho, pero ¿qué políticas públicas instaurarías para que haya igualdad de género? Ah, tan solo empezaría por las brechas salariales. Creo que es algo muy importante el hecho de que se ponga sobre la mesa un tema que es tan importante, ¿no? Este techo de cristal, la cuestión también de los cuidados, el cómo se está manteniendo ese tema, porque se habla de estas dobles, triples jornadas de trabajo por parte de las mujeres, porque pues no solamente es ir a trabajar, sino también las labores del hogar, los niños y un montón de cosas, esta seguridad social hacia las mujeres. Eh, en igualdad, ¿qué otra cosa pondría? Creo que es para ambientes más sanos también en ambientes laborales. Yo creo que en general en la sociedad hablar también del papel pues de los hombres en esta sociedad sumamente violenta, porque apenas hablaba al respecto de que viene el 25 de noviembre, pues el Día de la Internacional de la Erradicación de la Violencia contra Niñas y Mujeres, y recordaba muchísimo que todos los eventos que hay en general son hacia las mujeres, el cómo identificar que está siendo violentada, el cómo identificar qué violencias hay, pero poco se habla del papel que están teniendo los hombres en la sociedad y eso creo que es muy importante. El hecho de que todo siempre sea para nosotras también llega a ser revictimizante en el caso de la violencia, pero también en otras cuestiones de igualdad. ¿Y qué se entiende por igualdad? Porque, ay, México es todo un caso. Recuerdo que cuando mencionamos el tema de igualdad entre hombres y mujeres, lo que los hombres llegan a decir, entonces, ya te voy a, si, lo del servicio militar, por ejemplo, algo que mencionaban, pues igualdad entre hombres y mujeres es que las mujeres también hagan servicio militar, o si tú le pegas a un hombre, entonces un hombre también te va a volver a pegar. Creo que estamos Sí. distorsionando muchísimo el tema de la igualdad y también creo que hay una crítica hacia el tema de la igualdad, porque ¿qué entendemos por igualdad cuando todo el sistema ha sido siempre denominado por hombres? Entonces queremos atender a una igualdad en base a lo que un hombre siempre ha hecho. Creo que, creo que sería más adaptar a nuestras condiciones, porque si damos por hecho que queremos la igualdad establecido desde cómo un sistema patriarcal nos ha mencionado cómo deben de ser las cosas, pues va a ser muy difícil alcanzar una igualdad que yo creo que va más allá pues de la paridad, de decir que hay sí todos a la mitad, de que todos iguales, sino ver el papel de cómo están funcionando las cosas entre hombres y mujeres en la sociedad. Por supuesto, tienes muchísima razón y la verdad que fue un gusto hablar contigo porque es algo que no se habla demasiado del feminismo. Has roto tabúes sobre lo que es el aborto, sobre lo que es el feminismo y la iconoclasia. Y muchas gracias por la entrevista. No, muchísimas gracias a ti. Fue un gusto conocerte y también poder platicar contigo. Para cualquier Gracias. cosa que necesites, por aquí ando. Gracias.